semanas y del cual recién del hospital. Wilson, primero que todo, pues nos alegra ver que su recuperación va siendo satisfactoria a pesar de la gravedad de las heridas que recibió. ¿Qué decir en medio de esta situación? ¿Qué decir de todo este hecho que usted ha vivido eh, producto de su situación allí en la Invasión de Nueva Esperanza en el sector de Cañón Ciudad en Yopal? Buenos días. Muy buenos días. Primeramente, agradecido con Dios por esta oportunidad que me da. Totalmente agradecido con Dios porque sobreviví gracias a la voluntad de Él, porque aquellas personas que han querido callarnos y han venido constantemente tratando de que la voz de nosotros no sea escuchada, hoy Dios dio un grito de victoria y le dijo al demonio, lo voy a aplastar, porque primero es la voluntad de Dios y no se mueven ni las hojas de los árboles sin la voluntad de Dios. Y agradecido primeramente con Dios por por esta oportunidad que me da de poder denunciar todo este poco de irregularidades que vienen sucediendo y pedirle a todas las autoridades que por favor no sigamos permitiendo que esto siga sucediendo, porque habemos personas que verdaderamente luchamos por un beneficio de esta gente, de la gente más necesitada, de la gente que necesita una vivienda y, y hoy me agito un poco para hablar por las heridas. Es, Wilson, ¿qué recuerda usted de esa noche? ¿Qué sucedió? ¿Y qué nos podría rememorar de esos momentos en los que usted estuvo al borde de la muerte? tremendo, tremendo, señores. Llegué de mi casa, me acosté a dormir, eh, ya estaba dormido cuando sentí fue que este muchacho, delincuente llamado Potes, se me subió encima y con una máscara puesta me dijo, ahí le mandaron por sapo y me pegó un tiro. Lo que él no creía era que yo me iba a levantar y que lo iba a forcejear. Y gracias a la voluntad que me dio Dios, me paré de la cama, lo tumbé en la entrada de la puerta, le quité la máscara y con la comunidad, que ahí venía su mamá detrás, le quitaron el arma con el que me hirió. Wilson, o sea, él llega a su casa, ingresa ilegalmente, usted se encuentra dormido, indefenso, él se pone encima suyo y le hace el primer disparo o cuántos tiros le hizo. Sí, señor, el primer disparo me lo hizo acá a la altura del tórax, casi al pie del corazón, por la Disparo que usted recibe, el arma de fuego. arma de fuego. El primer disparo que fue el que fue la despertada del 27 de octubre, porque no le convenía a más de un delincuente que ha tomado sus manías y pagándole a estos delincuentes para que acabaran con mi vida, porque pienso yo que no hay otra razón sino por lo que venimos alzando las voces y diciendo que no sean injustos con la comunidad. Wilson, usted recibe la herida y aún así malherido se enfrenta a este delincuente y logra desarmarlo. Sí, señor. Él sigue disparando en contra suyo. Apenas me la abalanzo, cuando me paro de la cama, él no contaba que me iba a parar de la cama, iba a salir a correr y yo me le abalancé, lo tumbé en la entrada de la puerta y como hay una piedra en la entrada de la puerta, entonces se cayó y me le subí encima y lo presioné. Cuando llegó la comunidad y me ayudó porque gracias a la comunidad que también estaba ahí, porque a pesar de que estaban haciendo un sancocho y que estaban sacando a toda la gente para que no hubiera quien me auxiliara, Dios puso sus ángeles ahí para que me pudieran apoyar, para que me pudieran llevar. Entonces allí fue que desenmascaramos este delincuente y la misma comunidad también me ayudó a desarmarlo en la entrada de mi casa. ¿Y cómo llega usted al hospital? ¿Quién lo lleva? ¿Se hacen presentes las autoridades? ¿Esta persona es capturada? ¿Qué sucede en ese momento? Eh, o el compadre mío recibe la llamada de su hija manifestándole, él se encontraba en la entrada en dicho sancocho y un sancocho a las 6 de la tarde
de pronto les iba a causar digestión. Gracias al Señor que no se lo tomaron. Y gracias a Dios por esta oportunidad. Mi compadre que se encontraba allí se acercó rápido, llegó una unidad de la policía por la cual fui auxiliado. Gracias al Señor y a las autoridades porque llegaron muy rápidamente para apoyarme y me sacaron hacia el hospital. Cuando llegué al hospital fue que perdí uso de razón, que ya los médicos... Durante todo ese momento del ataque, las heridas, la aprehensión de este sujeto, estuvo consciente. Claro, sí, señor. Estuve conscientemente de todo. Estuve sentado hasta que me llevaron, hasta que el compadre me sacó, cuando me subieron a la patrulla, hasta que llegué al hospital. Ya después de que llegué al hospital, la fuerza de Dios ya me puso en las manos de él y hasta allí fue que ya perdí el conocimiento cuando entré ya al hospital, cuando me montaron en la camilla. De resto, me acuerdo de todo hasta el momento que llegué al hospital. Wilson, ¿usted por qué manifiesta que pues es precisamente por la labor que ustedes han venido realizando en este sector de Mi Nueva Esperanza? Es porque yo sé, estoy plenamente seguro de que estas personas que estafaron a esta gente, que hicieron esa estafa en masa y que aparte de eso eran actores políticos que querían llegar al poder y no simplemente ayudar al pueblo, sino como ellos mismos lo manifiestan, subir al poder para robar al pueblo, no para ayudarlo, porque son sus propias palabras quien lo han dicho, porque no soy yo el que lo dijo, fueron sus mismas propias palabras que lo dijeron, que ellos querían subir, era pero a subir al consejo, no ayudar al pueblo, sino a robar. Entonces, es algo que es muy verídico de que estas personas se confabularon, empezaron a buscar gente para que me hiciera daño y así hacer reuniones para que pudieran llegar y acabar con mi vida. Wilson, usted llega al hospital, lo ingresan a urgencias y empieza una lucha por tu vida. Exactamente cuál es el alcance de la herida que usted recibió, cuántas cirugías ha recibido, porque se lo digo con todo respeto. La primera noticia que recibimos a través de los medios de comunicación es que mataron a Piquiño. Uy, señor, gracias a Dios, yo también me sentí muerto. Hasta inclusive le dije a este muchacho, ¿por qué me iba a acabar con mi vida? ¿Por qué iba a acabar con mi vida? Yo lo que he hecho es tratar de luchar, tratar de ayudarle a los muchachos, porque ha sido un muchacho que ha ayudado, he ayudado a su mamá, he ayudado a su familia, he ayudado a su tía, pero lamentablemente el cochino dinero a veces puede más que cualquier cosa. Entonces, creo que ese es el primer factor y no satisfactoriamente agradecido con Dios porque he pasado alrededor de 5 cirugías, eh, me reventaron el vaso, me quitaron el vaso a nivel pulmonar, esto, tengo ya ahorita, les muestro la historia clínica de todas las cirugías, estoy abierto de aquí hasta acá y tengo otra de aquí hasta acá. Eso, agradecido con Dios por esta oportunidad que me da para poder darle gracias a Dios y poder pedirle a todas las autoridades competentes, a las víctimas del conflicto, a todas las personas que tienen que cuidarnos, que esto no venía pasando solamente una vez, ya lo había manifestado. Hacía 15 días antes había recibido una llamada que me llamó y que me dijo que el señor Javier Pérez Castillo me había mandado a matar y que había puesto 2 sujetos para que acabaran con mi vida. Yo puse las denuncias, ya tengo la denuncia formalmente por la fiscalía, porque inmediatamente fui y puse la denuncia, a pesar de que de pronto creyera de que no fueran capaces de hacer esto, pero al darme de cuenta de que sí fueron capaces, sino que Dios nos dio la victoria, Dios quiera que nos dé la victoria y se acabe de una vez por todas estas
poderes políticos o poderes, no sé qué tenga este señor, porque en este señor no existe solo este atentado, porque han habido más atentados. También un señor que le llamaban el Caleño le disparó ante el brazo, le atentó contra su vida, le quitó el lote, se lo vendió y lo sacó siempre utilizando sus manías y diciendo que era porque era un delincuente. Pero así este señor haya hecho, no tiene derecho a quitarle la vida a otra persona simplemente porque se le dio la gana. Wilson, ¿usted pudo apreciar e identificar plenamente a quien lo agredió? ¿Usted está en la condición de ratificar efectivamente que este individuo conocido con el alias de Potes es y fue quien atentó contra su vida, instigado por esta otra persona que usted acaba de mencionar? Claro, sí, señor. Las palabras que me dice este señor fue que ahí le mandaron por sapo. Y sé que este muchacho no se hubiera atrevido porque en días anteriores me llegó a mi casa, me acostó a dormir, me encerró, me echó candado. Sé que no era capaz de hacerme daño a menos de que le dieran dinero porque le gustaba desgraciadamente tanto el dinero que pudo más que la voluntad de una persona que le ha ayudado en la vida. Wilson, la situación que usted ha vivido es terriblemente grave. ¿Alguna autoridad, la fiscalía, la SIJIN, la policía, alguien se ha aproximado a usted o a su familia a que vayan y establezcan una denuncia formal plena ante la fiscalía o ante la autoridad competente sobre ese atentado en contra de su vida? Estas personas escrupulosas, perdón, antes utilizaron sus manías, hicieron diciendo que esto no había sido un atentado, que esto había sido una riña. No han sido capaces de venir y ir, ni siquiera tomarle a los testigos, que los testigos están a la espera de dar su testimonio, cómo fueron los hechos, cómo este delincuente se metió a mi casa, se me tumbó la puerta, se me entró y atentó contra mi vida. Claro que me siento en la plena voluntad de haberlo identificado y de haberle dicho por qué me iba a hacer esto, porque lo aprendí, porque lo apreté, porque no permití que me rematara, porque me iba a rematar en el piso, sino que gracias a la voluntad que Dios me dio, lo cogí y lo retuve hasta que la comunidad me pudo ayudar y lo pudimos desarmar. Y allí su mamá se le llevó las armas para que no fuera y lo sacaron, porque el decir es que este señor es un enfermo mental, pero él no es un enfermo mental para esconderse a las autoridades, para entregárseles, para decirles y aún seguirlo ocultando, porque eso es lo que ha venido siempre pasando. ¿Cuánto tiempo hace que vive en la Nueva Esperanza? Hace 12 años. Es de las familias que llegaron allí a expresar su necesidad de vivienda en el asentamiento. Sí, señor. Tomando las vías, de hecho, llegamos ahí en un plástico, metidos con un plástico, sin tener cama, sin tener nada, empezando a luchar para poder obtener lo que muchas familias anhelamos, tener nuestra vivienda digna para darle a nuestros hijos un mejor futuro y sacarlos de este mundo en el que nos estamos presentando, porque he sido una persona que ha venido luchando para que se les pueda dar oportunidades y tratar de dignificarle la vida a todas estas personas, no como lo dice este señor, que lo que ha hecho es aprovecharse. Puso una fundación numeral Actos de Paz, donde pidió guarañas, donde pidió motosierras, quisque para ayudarlos, y lo que hace es cogerlas para utilizarlas para él, para trabajar para él. Así también como pidió unos cursos que era para que unas mamitas hicieran con unas máquinas, unas artesanías, hicieran unos cursos y poder de manejar las máquinas y tener producción. Estas máquinas ahorita quien las utiliza es la esposa, no es la comunidad, ni aquellas personas que han sido engañadas para como fuera poder coger las cosas y aprovecharse como siempre se ha aprovechado, porque siempre se ha aprovechado del barrio y por eso la constante denuncias que yo vengo haciendo ante este personaje, porque lo que ha hecho es aprovecharse
de la comunidad, porque utilizándonos, nos utilizaba, nos hacía cortar la luz de la gente para que les pagaran 250.000, 170.000 y se fueran. ¿Y, y qué hace? Lo que hacía era llegar a Enerca, pagar nada más el 50%, pagaban 2 millones y cogían 40, 30 millones. Todos los transformadores que daban, los cogían y se los robaban para ellos, porque siempre ha habido solamente una confabulación. No ha manejado el dinero, no ha manejado ninguna actividad, no hay ninguna organización juramentada como tenga una secretaria, un tesorero, un fiscal, como ya la estamos conformando, porque no vamos a permitir de que nos callen. Y ya que Dios nos dio la voluntad, le pedimos a las autoridades que nos den la oportunidad de seguir luchando por esta comunidad que tanto lo necesita. Wilson, quiere decir que usted está allí desde el principio en Mi Nueva Esperanza. Sus problemas de seguridad que llegan al grado de que atentan contra su vida, ¿desde cuándo comenzaron? ¿Por qué esa situación en Mi Nueva Esperanza, que ahora está llena de amenazas, de agresiones y de presiones en contra de personas que alzan su voz en contra de lo que llaman los atropellos de alguien que se autoproclamó y se consolidó como líder de un sector de la Nueva Esperanza? Ha sido constante. Empezó desde que le empezamos a llevar la contraria y a decirle que no éramos partícipes de todas sus fechorías que hacía. Y por eso empezamos a alzar la voz, por eso empezamos a decirle que no, porque era una de las personas que andaba con él, para arriba y para abajo. Y cuando empecé a mirar de que solamente era una persona que le gustaba utilizar la comunidad, que le gustaba vivir de la comunidad, porque eso es lo que siempre ha querido, vivir de la comunidad. Entonces empecé a alzar la voz, empecé a poner una denuncia en el 2021. A los días empezaron elecciones políticas y él era el partícipe del Partido Conservador, dirigiendo a la doctora Nadia Blé, y nosotros, como somos casanareños, estábamos apoyando a nuestra candidata. Esto, en ese entonces era la candidata Amanda Rocío, que íbamos por el cambio radical, y desde de ahí empezaron todas las cosas, porque a los días me hicieron un atentado al frente de mi casa, lo tengo denunciado, que me hicieron el atentado, me tocó dirigirme hacia Bucaramanga para poder salvaguardar la vida de mi esposa y de mis hijos. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted por fuera después de ese primer atentado? Estuve 6 meses. Después de los 6 meses se me complicó las cosas en Bucaramanga, muy dura la vida. Y yo acá como tenía mi trabajo, mi reconocimiento, yo ya trabajaba, ya me conocían que arreglaba mis ollitas, mis neveras, mis cuartos fríos. Entonces se me hacía más fácil acá, por lo que yo ya tenía la vida crediticia como técnico. Entonces me devolví y dejé a mi esposa en Bucaramanga para que ella viviera allá y yo desde aquí poderle sustentar el diario vivir, que le doy gracias a esa decisión que tomamos, porque si no este delincuente de pronto ese día podía haberme arrebatado la vida de mis hijos o de mi esposa. Usted en esa denuncia da un nombre de una persona que presuntamente había sido contratada. ¿Usted sabe si las autoridades recogieron ese testimonio, si indagaron o investigaron más sobre ese presunto atentado o sobre ese atentado que recibió usted? Sí, no han hecho absolutamente nada. Este señor, claro que lo tengo identificado, mejor dicho, personalmente. No es que se me hace algo increíble. Es que no hay más cosas que hable. Tuvo la oportunidad, si este muchacho hubiera tenido algo contra mí, que hubiera sido personal, tuvo la oportunidad de matarme días antes, duramos bebiendo como en 4 o 3 ocasiones, tomamos los dos hasta que me llegó a la casa, me acostó a dormir y por eso se le hizo fácil de entrar a mi casa, porque ya conocía cómo era yo, cómo entraba, cómo salía, de qué manera, pues yo no sospechaba nada de él, hasta que por eso tengo los indicios de que esto no hay otra malas cosas que haya sido estas personas que les afectaba de que yo estuviera en otra candidatura apoyando a otra persona que quería hacer algo por el pueblo,
que quería hacer algo por mi Nueva Esperanza y no que fueran estas personas que lo que hacen es aprovecharse de la comunidad y pedirle 700.000 pesos, estafarlos y así mismo poder tratar de sacar un beneficio y callar a todas las personas que podemos hablar, porque cualquier persona que hable se convierte en enemigo de él. Eso le iba a preguntar, Wilson. ¿Usted conoce de algún otro caso o casos de personas que hayan sido instigadas, lesionadas, heridas, agredidas, intimidadas o incluso obligadas a salir de Mi Nueva Esperanza a alguno de los predios por levantar su voz y cuestionar a Javier Pérez y a ese estilo de estarle pidiendo a la gente plata por una cosa, plata por la otra, de estar haciendo recaudos permanentes de dinero y sobre todo nunca entregando explicación clara de qué es lo que está pasando con esos recursos? Claro que sí, hay muchas personas que han sido amenazadas, tiroteadas. El señor Volco le digo, el señor Caleño, que ya sucedió harto, lo tiroteó, lo sacó del lote, se lo vendió. Y no solamente eso, hay muchas personas más que por miedo también a alzar su voz no denuncian. Pero gracias al Señor ya nos estamos uniendo en voz y hay muchas personas que van a poner la denuncia y la van a hacer públicamente también porque ya los tenemos para que ellos puedan dar su versión y puedan testificar que este señor, el que le alza la voz, se convierte en su peor enemigo, o aquella persona que no le hace caso y no sigue sus caprichos y no sigue permitiendo de que siga haciendo con la comunidad lo que se le da la gana, pues trata de hacer de lo que está haciendo conmigo, tratar de quitarlo del camino. Uno de los factores más críticos, Wilson, y que ha desatado mayormente controversias es precisamente un recaudo de unas platas que pidió Javier Pérez y que se recaudaron a través incluso de una asociación llamada Canán y de una organización de topografía y demás, con la participación de exfuncionarios de la alcaldía de Yopal y de personas relacionadas con este litigio de la invasión de Mi Nueva Esperanza, un recaudo que llegó a la suma de 420 millones de pesos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó ahí? ¿Para qué se pidió esa plata? ¿Quién pagó? ¿A quién le pagaron? Y ya recibieron ustedes una explicación que han venido reclamando sobre qué fue lo que pasó con ese recurso, además de lo que siempre han dicho, es que la plata se perdió. No ha sido capaz ni siquiera de decir en qué se gastó el dinero, porque no existe explicación. Con el señor Álvaro Javier Pérez Pérez llevaron un dron, hicieron una topografía del cielo, tomaron fotos, hicieron un render y aún siendo esto tan irregular, que solamente este lote era para todas las invasiones, era para hacer torres, como no le convenía de que las otras personas de las otras invasiones estuvieran en lo que iban a hacer, decidieron que solamente se lo dieran a Javier Pérez para que fuera de Mi Nueva Esperanza y allí confabularse, enmasarse y asimismo permitir que estafaran a toda la gente, porque a nosotros mismos, como líderes que éramos entonces detrás de sus caprichos, nos puso a abrir huecos a pica y pala para poder tomar una prueba del terreno y dirigido por personas que llamaba constantemente y le decían, no lo haga al lado de afuera, hágalo al lado de adentro. ¿Para qué? Para que ellos pudieran decir que el terreno no servía y no fueron ellos quienes invirtieron para que las máquinas que iban a entrar a poner el acueducto y a poner el alcantarillado se dieran de cuenta porque no fueron ellos. El doctor Eri Maldonado, arquitecto, que era su fachada porque ni él fue allá, el que fue el doctor Álvaro Javier Pérez Pérez, que fue el que tomó el render porque no fue el arquitecto y entre ellos hicieron su estudio topográfico como pudieron, se esmazaron con el señor John Kennedy Wilches, valga la redundancia volverlos a nombrar, el señor Gonzalo Riveros de Asocomunas, que fue el que interlocutó, el señor, es que este señor Yuri Albel, que en su momento nos pidieron 1.400.000, y qué hijo, que era mucho dinero que estaban pidiendo para la comunidad, y como éramos personas de bajos recursos, pues que las señoras Polas iban a poner el 50% y por eso nos bajaron a 700.000, porque las señoras Polas pusieron el 50% para que se les entregara el terreno. Y aún así, estos señores no han podido cuantificar, ni han podido decirnos a la comunidad
en qué se gastaron 420 millones y que aún, por favor, mire las irregularidades, que aún, sabiendo de que no cabíamos todos, sino 315 personas, este señor seguía con sus caprichos y amenazando a las familias que si no pagaban los 700.000 no iban a calificar, porque es que si usted le caía mal, si usted no le pagaba o si usted le hablaba mal, usted no calificaba para dicho proyecto que tenía que ser constitucional, en el derecho del que existe en el artículo 13 de tener el derecho de la equidad y la igualdad, no se podía sostener. Usted encabezó el 11 de agosto del año 2022, encabezó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación donde menciona a este señor Pérez, Javier Pérez, a John Kennedy Wilches, a Yuriel del Gamaliel, a Fabián Maldonado, a Gonzalo Riveros e incluso a la defensora del pueblo de la época, Sonia Bernal, como copartícipes de un modo u otro de esa situación irregular de esa recolección de dineros. Este documento, Wilson, ¿ha tenido alguna respuesta de las autoridades? ¿Esta denuncia ha tenido algún avance de las autoridades? ¿Esto que ustedes han evidenciado aquí ante las autoridades ha tenido algún fruto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón en la Nueva Esperanza pasan tantas cosas graves? Tratan de matar a la gente, la sacan de sus sitios, la amenazan, la hostigan, los hieren, los agreden y no pasa nada. No pasa nada, no sabemos, por eso es tan preocupante. Es verdaderamente, yo me siento preocupado, nada más mi situación. Hay personas que hemos querido denunciar. ¿En qué referencia a la doctora Sonia Bernal? La doctora Sonia Bernal, en su momento como defensora del pueblo, no debió permitir, y ella lo pernició porque ella lo dijo, y se lo dijo, señor David Maldonado, cuidado que su familia en la Chaparrera es muy conocida y nunca han estado metidos en problemas, porque ella sabía de que esos dineros no se podían recaudar y que primeramente para que este señor Fabián Maldonado empezara a trabajar tenían que haberle pasado la prueba sismoresistencia del terreno para que él pudiera dar la viabilidad a poder empezar a trabajar y hacer dicho trabajo. Pero resulta que primero se pusieron los pantalones, después se pusieron la camisa y de última se pusieron los calzoncillos. Pero acá estamos, la comunidad inconforme, la comunidad que le tocó bolear pala, la comunidad que le tocó trabajar duro para entregar estos 700.000 pesos y que le duele que familias que, como lo han manifestado, enfermas, con problemas para poder hacer sus cosas, prefirieron, en la ilusión de tener su casa, de tener su terreno, pagarle esos 700.000 a estos pícaros para poder tener su beneficio propio. Y claro que es preocupante, porque las autoridades nos han manifestado un acto de irresponsabilidad, porque siendo 20 días que llevo acá, ni siquiera han sido capaces de tomarme una declaración, de recibirle la denuncia a mi mujer. Y les pido, por favor, que miremos qué clase de pícaros fueron y pusieron una denuncia, porque fuimos a la fiscalía, mi esposa fue a poner la denuncia y no le permitieron poner la denuncia, que porque la denuncia ya estaba puesta y que tenían era que reformarla, aún teniendo que unos perímetros diciendo que fueron lesiones personales cuando este bandido se me metió a mi casa a acabar con mi vida. Frente al tema del destino de los recursos que supuestamente era para esa topografía en un lote que les habían asignado y que después se retiró por una decisión administrativa, quienes recaudaron la plata volvieron a hablar con la comunidad y les explicaron lo que pasó con esos recursos. Le dijeron, mire, se gastó tanta plata, se hizo esto, entregaron cuentas claras a las personas que les pagaron los 420 millones de pesos. No, nunca. Y es lo que le hemos pedido. Y le hemos dicho, traiga al señor Yuri, traiga al señor Edwin Maldonado, para que nos diga por qué, de qué manera, en qué se gastaron 420 millones. Y si es verdad, como dijo el señor Javier Pérez, dijo, esa platica se perdió. Y aparte de eso, pues, si el señor cobró 420 millones y nosotros decidimos muy amablemente pagarles 420 millones, va a la caridad, para pagarle al señor para que hiciera un trabajo que solamente cuesta 12 millones de pesos, que cuesta una topografía y siendo el máximo poniendo mojones, mojoneando, pasando vías, trazando y de todo, estamos en un promedio de 20 millones y resulta que estos señores 420 millones no les alcanzó para hacer sus fechorías
sino para poder venir para Santa Marta, para comprar moto nueva, para comprar el televisor que no les alcanzaba y no sabemos en qué otras virtudes más. Maniobras saben ustedes que ha venido realizando Javier Pérez, no solo de recaudos de dineros para pagos de servicios públicos, etcétera, etcétera, sino que otras maniobras, por ejemplo, con la propiedad de los lotes? Lo señalan de hacer manipulaciones con los terrenos, de sacar gente, meter otros, de hacer compraventas de derechos de posesión sobre ese lote que está invadido. Sí, eso ha venido siendo un atropello ante la comunidad, ante las autoridades, ante todo porque este señor tiene tantas manías que ha cogido las fundaciones, formar fundaciones para tener beneficio propio. Aparte de eso, hay hasta personas que ha cogido y cogido de su dolor, de su intenso dolor, muriéndose una señorita que se murió por una bacteria, que Dios me perdone decir esto, ella me lo manifestaba ese día antes de que me pasara esto, estuvimos hablando y resulta de que se murió la niña, pedía plata para que le dieran, para que ayudara a esta familia, se fue, le llevó 240.000 y a la señora le manifestaban que le habían dado unos ingresos para que ella soportara. Y este señor, siempre utilizando la comunidad, se llenó el bolsillo y sacó solo 240.000 y se los entregó a la señora. Esa es una de todas las manías que ha tenido para poder venir ejerciendo. ¿Por qué? Otras, si usted no es amigo de él, entonces usted no puede hacer otro lote, usted no puede comprar, si no le paga para que lo pueda meter a una base de datos que es inconsistente y hacerle llamado a la comunidad que eso es una base de datos que es obsoleta, porque lo que vale es lo que está en el INDE, lo que está en la alcaldía, en los entes que tienen que ser juramentados para que puedan hacer esto, porque este señor lo único que ha hecho es aprovecharse de la comunidad. Y aparte de eso, hay muchas personas que no eran de Mi Nueva Esperanza y les dio recibos para poderles pedir los 700.000 pesos y que los iba a tener en dicho procedimiento de tener un lote con servicios. Aparte de que iban a escalonar unos recursos por medio de la asociación que había fundado, porque ahora se llama Fundación Asociación Canaán u Organización Constructora, para poder jalar todos los recursos y poder hacer los subsidios de vivienda ellos mismos, y entonces todo pasaba por medio de esa asociación. Pedirle a la administración, señor Marco Tulio, ya que se nos presentó la oportunidad, no permita que estos dos personajes que están pensando que su merced les va a dar la oportunidad de que tengan un subsidio de vivienda, de que cojan la manipulación de a quienes les van a dar un subsidio de vivienda, no sea así. Acá vemos líderes que queremos trabajar, acá vemos líderes que, como se lo dije en la reunión que tuvimos en la primera, en el 333, antes de ser usted alcalde, nos prometió y me lo dijo, señor presidente, así va a ser como usted lo dice. Entonces, esperamos que todas esas palabras no vayan a ser en vano, porque usted ha sido un hombre que tiene a la costilla 2.500 unidades de vivienda que le ha respondido al pueblo, y sé que Mi Nueva Esperanza no va a ser la excepción para usted. No permita que estos pícaros se infiltren en su campaña, porque usted ha sido una persona de buen corazón y esperamos que así lo sea y le pueda dar el beneficio, y aquellas personas que cumplimos con el requisito de poder quedarnos en Mi Nueva Esperanza nos dé la viabilidad, y si nos podemos apegar a la 2044, miremos un estudio del caño para que se rinda la ronda del río de lo que se tiene que dejar, y asimismo poderle escriturar y hacer un convenio con esta familia de los Pérez para que nos puedan dar la viabilidad, y si es necesario comprar el lote como nos lo prometió, que queda ahí al frentecito y que nos les pueda dar el beneficio a Mi Nueva Esperanza, que sería la persona, ya que Dios me dio la oportunidad de pararme y que no me dejó morir y que estuvo conmigo y que me dijo, vamos a salir adelante, hijo, porque usted ahora va a ser un soldado de Dios, sería la persona más orgullosa de poderle demostrar que así como el señor alcalde, que le agradezco mucho a nuestro señor alcalde actual, Luis Eduardo Castro, porque no nos ha dicho una mentira, así como me prometió que todas las familias
que creímos en él y que fuimos a la postulación de la vivienda pública, este domingo se les va a entregar sus lotes y se les va a dar la viabilidad a que podamos jalar los recursos por medio de la Junta de Vivienda, por Mi Nueva Esperanza, pedirles que nos les den el subsidio de vivienda a todas estas personas que anhelamos mucho tener nuestro techo para nuestros hijos, para la dignificación y para que haya mejor producción en Yopal y no se presenten todos estos actos de corrupción y delincuencia que acaban con la gente que quiere trabajar por el pueblo. Usted casi pierde lo más sagrado que tiene una persona, que es la vida. ¿Qué otras consecuencias ha tenido esto para usted y su familia? Usted tuvo que salirse de la Nueva Esperanza, está prácticamente escondido, tiene miedo. ¿Qué pasó con sus hijos, con su familia? ¿Esto qué otras consecuencias le ha traído a usted? Eh, Muchas consecuencias. No puedo ver dos personas con casco. Psicológicamente permanezco atormentado. Pienso que a cualquier momento van a venir a acabar con mi vida. No puedo descansar tranquilamente. Pedirle encarecidamente que nos den una protección, que protejan nuestras vidas. Nosotros somos personas que queremos trabajar. No queremos una protección porque tenemos miedo que la persona que robamos nos vaya a atacar. No, son personas que queremos trabajar por la comunidad y estoy afectado psicológicamente, lo diría en un 70%, porque cuando miro dos personas en una moto siento que me van a matar. Eh, Permanentemente vivo con taticardia porque permanente vivo es pensando en la sujeción de que a qué horas van a llegar, a qué horas se me van a meter por la casa, porque como fue durmiendo, cuando me voy a acostar para soliviar el sueño, tengo que tomarme una pastilla porque pienso que se me van a entrar por el techo, que se me van a entrar por la puerta y que voy a otra vez a volver a mirar esa máscara diciéndome, ahí le mandaron por sapo. Entonces, mis hijos, vino mi familia, que le agradezco, que han estado rotundamente, a mi esposa, que ha estado ahí discutiblemente protegiéndonos, dejando a nuestros hijos solos. Nos tocó enviarlos para donde mi familia. Fuera de Yopal. Sí, señor, tocó enviarlos para donde fuera de mi familia. Tenemos 3 niños y una niña. Tenemos uno de 3, uno de 8, uno de 17 y una de 20. Esos muchachos de 17 y 20, ¿usted cómo les explica que vale la pena jugarse la vida, que vale la pena poner en riesgo a su familia por defender los derechos de una cantidad de gente a la que le da miedo o la que está paralizada por el terror en medio de ese régimen trágico que parece que se impuso allá en el sector de la Nueva Esperanza por parte de estas personas? Ellas constantemente me dicen que papá, ¿para qué siguen eso? Papá, nosotros le venimos diciendo constantemente que se alejen, que no luche más, que ya lo que usted hizo, hizo, mire que ya le hicieron un atentado, no luche más, deje que ellos hagan. Pero yo les digo, hijos, Dios me tiene acá por algo y Dios nos va a dar la victoria. Y hay mucha gente que le pueden negar su subsidio tan anhelado de tener una vivienda y eso me hace estar acá, me hace seguir por una lucha y por eso he seguido en esta lucha a pesar de las amenazas, a pesar de que me llaman, que me dicen que me van a matar, que me hacen atentados. He vivido permanente, firme en la lucha para poder tener la satisfacción que, se, que yo sé que algún día Dios nos la va a dar y es entregarle a todas estas familias de mi nueva esperanza su casa. ¿Ha vuelto a tener amenazas después del atentado? No he estado encerrado totalmente, casi me da miedo, no contesto llamadas que no sean conocidas, no, mejor dicho, encerrado totalmente, no, latantemente, sí llega por ahí el señor Javier Pérez a preguntarle que qué ha pasado con el man, y qué ha pasado con el man, entonces yo les digo que no les digan nada, que no les digan nada a Esta ninguno. entrevista la va a conocer él necesariamente y aquí se están haciendo públicas un montón de irregularidades. ¿Usted no teme, Wilson, que esta situación se agrave para usted y que
está haciendo señalamientos directos en contra de sus atacantes, de sus presuntos agresores, está pidiéndole a las autoridades que actúen frente a esta situación. ¿Usted no teme que esto pueda complicarse todavía más? Sí, claro, sí, señor. Por eso me encuentro acá a las afueras de Yopal. Por eso estamos acá en una finca donde me siento seguro. Me tocó decirles que por favor no me tuvieran tantos días en las camillas en Yopal Casanare porque de pronto la seguridad sería muy frágil para mí y de pronto podría causarme daño. Entonces por eso decidí venirme para acá, para las afueras de Yopal, para poder estar un poco seguro. Claro que temo por mi vida, claro que temo por todas estas irregularidades, claro que temo por la negligencia que ha tenido la fiscalía, porque de una u otra manera ellos ya deberían de estar tomando acciones. Esta demanda ya tiene más de 2 años, no han dado ni una respuesta, lo venimos haciendo públicamente en la fiscalía, en la defensoría, en la procuraduría, pero como son de las mismas personas y fuimos a la procuraduría y a la defensoría y no pudieron atendernos porque estaban de cumpleaños. Entonces, esto es algo insólito. Esto es algo que no entiendo por qué tanta manipulación o qué tanto poder hay ante esta gente o qué sabrá este señor de las autoridades que no permite de que se haga justicia contra este señor. Nada más tenemos portes ilegales, desplazamiento, unas tentativas, tenemos una llamada que me está avisando que me va a mandar a quitar mi vida. Intentaron quitarme mi vida, lo denuncié con nombre propio, y ahora tampoco nos han tomado la declaración. ¿Qué está pasando, señores fiscales? Su vocación, señores de la fiscalía. Estamos tratando de hablar con el señor del CTI, que es el que me dijo que ya hoy iba a empezar para que todo se hiciera regularmente, porque al ver de que fuimos y miramos que tenían que una denuncia, que por riña, por favor, investigar qué pícaros o qué persona, perdón si los llego a ofender, o qué persona quiere cambiar de rumbo esta investigación y decir no que fue un atentado, sino que fue una riña, donde no ha habido ninguna riña, donde todo esto no manifiesta más que otra cosa, que es que quieren apagarme la voz, porque soy el que vengo alzando la voz de todas las irregularidades que se vienen presentando. Y claro que temo por mi vida, pedirle a las Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a las víctimas del conflicto armado, que por favor luche por los líderes, que esto es algo fundamental, que los líderes somos personas, no todos se llaman líderes, porque hay personas que se hacen llamar líderes para obtener beneficios propios, como lo vengo manifestando en una entrevista, señor Martín, de hace como 1 año o 2 años, que vine poniendo estas denuncias y dije que este señor era tan peligroso, que pasaba armas para que ellos se hicieran autoatentados, para poder obtener un beneficio y tener una protección que ha venido presentándose para este señor. No siendo esas, ahora cómo les cabe en la cabeza que fueron a matarlo, supuestamente, supuestamente con una persona que le brindó la unidad de protección para que le protegiera su vida. Y resulta que no le dispararon a él, sino le dispararon fue directamente en el pecho, en el chaleco al señor. Y este señor que es capacitado, que está entrenado, que es un escolta, no fue capaz de hacer un tiro, no fue capaz de capturar ninguno, no fue capaz de informar qué sucede, qué es lo que sucede, por qué tanto poder, que no puede la autoridad, porque la autoridad está es para las personas, no para los que quieren empañar a las personas, que estamos tratando de mostrar de que este país sea más justo, este departamento tenga más oportunidades, de que este departamento sea más fructífero, de que haya menos delincuencia, de que podamos dar el beneficio a todas las personas que se lo necesiten, no a aquellas personas que por medio de sus poderes puedan obtenerlo, como viene sucediendo con este personaje. Ahora usted tiene que acudir a revisión médica precisamente de las heridas. ¿Cómo es ese proceso que tiene que cumplir y cómo va a hacerlo precisamente frente a su temor de falta de seguridad, pues por su integridad, por la de su familia? Totalmente preocupante, pensando cómo me dirijo allá, cómo voy para que me puedan prestar
este, este servicio, porque hasta para la limpieza que se me expusieron 2 puntos acá y me da miedo salir, porque principalmente uno es una persona de bajos recursos y para pagar un transporte de aquí hasta allá donde me toca ir, la verdad es complejo y más aún temiendo de que en cualquier momento que vaya a salir, estas personas quieran volver a acabar con mi vida y quieran tratar de callarme antes de que pueda poner el denuncio, porque ya estamos tratando de pedirle al CTI, que es en el que miro más confianza en el momento, para poderme ayudar y poderme dar un beneficio de una protección para que protejan mi vida y mis derechos constitucionales que están escritos en el derecho a la vida. Finalmente, Wilson, usted le habló a las autoridades, ha pedido garantías, protección, está denunciando una serie de situaciones muy complejas que están sucediendo en Mi Nueva Esperanza, pero ¿qué le dice a las personas que siguen viviendo en Mi Nueva Esperanza en medio de esa situación tan difícil en la que se vive allí porque están atropellando sus derechos? ¿Qué decirles a esos valientes que todavía levantan su voz y dicen lo que se está haciendo aquí no se debe hacer y nosotros apoyamos la causa de Wilson? ¿Y qué decirles a los victimarios? A ese, por ejemplo, que llegó una noche con una máscara a matarlo a usted mientras usted dormía. Decirle primero a Potecitos que la voluntad del Señor no me deja decirle una mala palabra, porque como me conocen, sabe que quisiera decirle miles de cosas. Trató de acabar con el futuro de mis hijos, trató de acabar con mi vida, y solo le pido a Dios que sea Él quien le cobre todo lo que ha hecho, quien le cobre todo lo malo que ha hecho en la vida, porque yo soy un soldado callejero del Señor, de Dios, porque Él fue el que me salvó y el que avergonzó al demonio. Y a todos ustedes, personas de Mi Nueva Esperanza, compañeros de guerra, vamos a salir adelante porque Dios nos va a dar la voz de victoria y pedirle a todas esas personas que han sido ultrajadas, que han sido humilladas por este Señor, alcemos la voz para que ya no siga, para que ya no siga más, para que no siga ultrajando, amenazando, golpeando, desplazando, tiroteando, mandándola a hacer atentados, porque eso es lo que ha hecho toda la vida. Y decirles de que Mi Nueva Esperanza va a vivir. Y acá está por una nueva esperanza, porque este nombre lo vengo nombrando desde antes que empezáramos y de que me sucediera esto. Y acá vuelvo y me paro de la mano de Dios y les digo, por una nueva esperanza, sé que Dios nos va a dar la victoria y vamos por una nueva esperanza. Vamos a tener nuestra casita y aquellas personas que también se les pueda legalizar en Mi Nueva Esperanza, les vamos a legalizar, porque yo sé que se puede. Y ya nos están poniendo un pool de abogados para que puedan solucionarnos todas estas situaciones y acabarle con su guarrafita que tiene de que solamente por ir a pedirle un certificado, si usted le cae mal, tiene que quitarle las calcomanías a la moto, tiene que decirle a él, tiene que rendírsele a los pies para que él le pueda dar un certificado y aparte de eso cobrarle 10.000 pesos. Nosotros que los vamos a hacer solo por 2.000 pesitos, que vale una copia y el trabajo que va a tener la secretaria. De resto, decirles, señores, que vamos para adelante y que apoyemos la justa causa, porque la justa causa es por el pueblo y para el pueblo, no para los que quieren aprovecharse del pueblo. Todos los habitantes de Mi Nueva Esperanza sabemos cómo ha transcurrido, sabemos cómo ha sido y sabemos de que a más de uno de aquellas personas que les está lavando el cerebro porque les dio un recibo para que pudiera reclamar sus 700.000, saben, y pedirles que lo hagan saber de que eso fue una falsa, de que les hizo firmar sin que hubieran pagado, porque tengo conocimiento de muchas personas que les dieron los recibos para que estuvieran al lado de él por un voto, por una situación, y le doy gracias a Dios que se quemó, porque si no, hubiera subido como lo dijo él personalmente, que tenía un defecto de decir la verdad, y gracias a Dios que este señor no subió al consejo, porque en el consejo se encuentran personas que quieren trabajar por el pueblo y no para subir a robar.
Así que Dios me los bendiga y muchas gracias por esto y pedirle a las autoridades que no quede en la impunidad y que por favor se haga justicia y se haga justicia por todas las cosas y que empecemos a mirar qué personas es las que le ha hecho o si son mentiras, que no ha golpeado, que no ha atacado, que no ha cogido, que no ha desplazado, hasta las mujeres de los compañeros las ha utilizado, teniendo el recurso de poderles tener de que su casa, de su vivienda, y este sinvergüenza, teniendo las diamantes, y antes mandaba a los maridos a que compraran una gelatina para que él pudiera darle besos a la compañera de este muchacho. Es un injusto, es un sinvergüenza, te lo digo en su cara, y si algún día tengo la oportunidad de decírselo en la cara, porque así mismo también ha mandado a que roben las señoras simplemente porque el amante no les gustaba escuchar el ruido de las personas de la que vivían seguida, las mandaba a robar y les mandó a despojar sus cositas. Entonces, hay muchas cosas que le pido a la autoridad y a todos los entes que están ante la juramentalidad para que puedan verificar todos estos casos y puedan ser escuchadas todas estas personas, lo hagan para que no siga la impunidad con este señor.